Amén. Amén, amén. Aleluya. Dele un abrazo al que está ahí a su lado, hermano, por favor. Dele un abrazo. Dele la bienvenida. Dile qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. Hoy vamos a ver un tema que se llama demostrar nuestro amor por Dios amando al prójimo. Demostrar nuestro amor amando al prójimo. Y quieren esta mañana me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 22, versículos del 34 al 39. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 39. Y estamos a una enseñanza de terminar el capítulo 22 y de ver todos estos acontecimientos que sucedieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la semana de la Pasión. Recuerden que todo esto está pasando en una semana. Estamos ya por el tercer o cuarto día de la Pasión y se están narrando los acontecimientos de esos días. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 22, versículo 34 al 39. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los religiosos de la época no buscaban saber la verdad, la perspectiva del reino. Solo querían de alguna manera avergonzar a Jesús. Ellos buscaban acabar con Jesús, sorprenderlo en una mentira, una falsa enseñanza. Pero después de 2020 años sabemos que no fue así. Cuando tenemos una intención sincera y nos acercamos a Dios para conocer su voluntad, sus propósitos, cuando Él responde a nuestras dudas por medio de la verdad, debemos obedecer y no ignorarlo. Entonces seremos un canal para sus propósitos, bajo su perspectiva en este mundo, y nada tiene más valor para nosotros que hacer la voluntad de Dios. No existe nada de más valor que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Al someternos entonces a los planes de Dios, nuestra vida se vuelve significativa y valiosa. Y tan valiosa que Dios nos alarga los días sobre la tierra y nos da oportunidad de vida. Mucha gente está enferma o tiene situaciones, quiere ser sanada, quiere ser bendecida, pero no piensa en hacer la voluntad de Dios. Y permanece enferma y permanece con problemas, porque no está buscando la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios es la que alarga nuestra vida en la tierra, nos da propósito, nos da destino, y entonces Dios nos usa. Y entre más haya propósito en nuestra vida, nuestro destino se alarga sobre la tierra. Pero cuando hay una persona que no está buscando la voluntad de Dios, entonces su vida en esta tierra será corta. Jesús tuvo muchos encuentros con líderes de Jerusalén,
Pero ellos no deseaban saber la verdad, solo lo querían sorprender y solamente querían tentarlo. Así que nosotros leemos en el versículo 34 al 36, entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? No querían entonces la verdad, ellos querían solamente tentar a Jesús. Jesús sabía que su intención no era la correcta para saber la verdad, tener esa perspectiva de reino y tener una mejor comprensión de las Escrituras. No estaban abiertos a eso. Jesús ya había callado a los saduceos, pues ellos ignoraban la palabra y el poder de Dios. El intérprete de la ley, que era fariseo, era un hombre muy conocedor del sentido correcto de las Escrituras, porque para eso estos hombres estudiaban 10 años. O sea, era como una carrera de medicina. Una carrera de medicina dura 10 años. O sea, eran doctores en la ley. Era gente que tenía un conocimiento muy grande. Así que si Jesús no respondía correctamente, pues este doctor de la ley lo desmentiría. Su pregunta fue hipócrita porque ellos sabían la respuesta. Porque la gente te pregunta lo que sabe, no lo que no sabe. Y cuando la gente sabe la respuesta y te pregunta sobre algo que ya sabe, entonces lo único que está mostrando es que es gente hipócrita. Solo querían tenderle trampas, probarlo, saber si Jesús sabía interpretar las Escrituras. Querían desacreditarlo y hacerle quedar mal ante el pueblo, ante la multitud que lo seguía. Ellos ya habían determinado que él era su enemigo. ¿Pero por qué? Porque Jesús, escuchen esto, no enseñaba lo que ellos querían escuchar. Sí, hay mucha gente en las iglesias. Se van a los lugares donde les gusta que les digan lo que quieren escuchar, pero no les dicen lo que deben escuchar. Y así le pasó a Jesús, hermano. Y así nos va a pasar a nosotros, pues nosotros, ¿quiénes somos? Si a Jesús le hicieron eso, pues nosotros, ¿quiénes somos? La gente siempre va a querer que le rasquen su oído, que todo lo que le digan sea bonito, que no haya nada que los confronte, que no haya nada que los desafíe, que no haya nada que busque cambiar su vida, su carácter, su actitud. Estaba en el centro de rehabilitación este viernes y eso le dije a los que estaban ahí: ¿por qué estás aquí? ¿Te has preguntado? ¿Qué mensaje te han dado? ¿Por qué no has obedecido? Pero yo quiero que salgas de aquí y que todo lo que se te comparte aquí, cuando tú salgas, haga que cambie tu vida. Y nunca más te quiero volver a ver aquí. Así se confronta la gente. La gente debe de saber que están sufriendo consecuencias por su desobediencia. Lo único que el cristiano acarrea cuando desobedece es sufrimiento. Tú sé un desobediente y vas a sufrir. Y solo es cuestión de tiempo, porque se te dijo, porque se te advirtió, porque se te exhortó y no quisiste obedecer. Así que esta gente, como Jesús no les enseñaba lo que ellos querían oír, tal vez ellos querían oír que ellos eran los mejores hombres del mundo, que eran muy sabios. ¡Wow! Intérprete de la ley, eres lo máximo. Y Jesús no hizo eso.
Jesús los callaba, pero ¿saben con qué los callaba? Con las Escrituras. Porque si hay algo que caracterizaba a Jesús cuando le preguntaban, es que Él les contestaba con las Escrituras. Todo el consejo de los pastores debe estar basado en las Escrituras. Que citemos las Escrituras. Aquí dice, y así es cuando nosotros pregonamos la verdad, inmediatamente viene una manifestación. Recuerden que Jesús entraba a las sinagogas y estaba predicando y los endemoniados caían al piso. Los endemoniados, salía el espíritu que traían adentro y luego blasfemaba o hablaba o se sentía atacado. Ni siquiera Jesús estaba liberando. Ni Jesús estaba ahí haciendo un acto de liberación. A ver, júntenme a todos porque hoy vamos a hacer liberación. La palabra dice claramente que conocemos la verdad y la verdad nos libera. Porque el poder de la palabra es el que libera. No es un poder espiritual que los hombres tenemos. Es la verdad de la palabra. Y así estaba el viernes predicando, contestando a una verdad acerca de una mentira, y en ese momento cayó un joven y se empezó a revolcar en el piso por la palabra que yo estaba dando, porque esa verdad lo estaba haciendo libre. ¿Cuál fue la pregunta, pastor? Fíjese que uno de ellos se levantó y dijo: pastor, es que la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Le digo: oye, se oye bien bonito tú. Pero ahora dime en qué parte de la Biblia dice eso. Porque no hay un solo versículo que diga eso. Al contrario, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice que la ira de Dios, en el verso 18, capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios está con toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen con injusticia la verdad. Más bien la ira de Dios está sobre los pecadores. Por eso el mensaje de Jesús no fue Dios los ama. El mensaje de Jesús fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue un llamado al arrepentimiento, es un llamado a constreñir nuestro corazón, a reconocer nuestros pecados y a dejar de hacer lo que estamos haciendo. No fue un llamado: Dios les ama, oye, Dios te ama. Estoy aquí para decirte que Dios te ama. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento, porque la gente va directa al infierno. Lo quieran creer o no lo quieran creer, bueno, más adelante allá nos vemos. Allá en el juicio de Dios nos vemos y ahí vamos a ver si era cierto o no era cierto. Entonces esta gente solamente quería oír lo que quería oír. Y cuando yo comuniqué esa verdad, en ese momento, ¡pah!, cayó al suelo y se revolcó. Imagínense. Así es la palabra de Dios, así es la presencia de Dios. Nosotros no tenemos que hacer un circo. Nosotros vertimos la palabra y la palabra de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Cuando se dijo la verdad, ¡pum!, suelo, a revolcarse como tlaconete. Fui, oré por él, se restauró, se paró y le dije: vete a descansar, denle de comer, que el Señor te ayude, hermano. Pero no puedes tú traer filosofías, no puedes tú hablar pensamientos personales de la gente, porque Jesucristo, si algo que hacía, es que Él citaba las Escrituras. Él no estaba: yo creo que, yo pienso que, a mí me enseñaron que, a mí mi pastor me dijo. No, Él citaba las Escrituras. Y de una forma correcta y con una interpretación correcta. Así como les contestó a este doctor de la ley, o este intérprete de la ley, como lo vamos a ver más adelante. Así que ellos ya habían determinado que Él era su enemigo, porque Él no les enseñaba lo que ellos querían escuchar.
El intérprete de la ley sabía que contradecir a Moisés era contradecir a Dios. Y cualquiera sería culpable de herejía. No estar en la voluntad de Dios solo trae frustración y no hay paz. Así que la pregunta fue muy astuta. Para ponerlo en descubierto como apóstata ante el pueblo que lo seguía. Así que llamaron al experto. Los intérpretes de la ley, nada más para que se den, hermanos, un panorama y vean esto que encontré. Los intérpretes de la ley eran minuciosos. Fíjense, los rabinos, intérpretes de la ley, para interpretar correctamente las escrituras, vieron que así como había 613 letras separadas en el texto hebreo del Antiguo Testamento, en el Decálogo, o sea, los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos hay 613 letras separadas en el texto. Vean lo minuciosos que son, ¿eh? Cuentan las letras, cuentan las frases, porque de esa manera, si ellos escriben algo y hay 612 letras, entonces deshacen, entierran el pergamino y ya no lo usan más y lo vuelven a escribir porque faltó una letra, porque son 613 letras del Decálogo de los 10 mandamientos. Vean. Así que la gente que dice que la Biblia está equivocada está muy mal, si es lo primero que hacían estos hombres. Eran minuciosos con las cosas de la ley, con los escritos. Descubrieron que en el libro de Éxodo también había 613 leyes separadas en el Pentateuco, es decir, los 5 libros de la ley de Moisés. De estas 613 leyes, las dividieron en 2 grupos. Las leyes afirmativas, 248 leyes afirmativas. Las leyes negativas, 365. Una por cada día del año, según su calendario. Porque nosotros tenemos 364 días, pero ellos tienen 365. Según su calendario y su horario. Además las dividieron en estrictas y leves. Leyes estrictas, leyes leves. Las estrictas eran vinculantes. Esto significa de obligatorio cumplimiento. Y no vinculantes, de no obligatorio cumplimiento. Y dentro de las vinculantes, o sea, de obligatorio cumplimiento, estaba este mandamiento que fue la respuesta de Jesús y que además de todas era el primero, es decir, la prioridad de nuestra vida. La prioridad de nuestra vida es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Esa es la prioridad de tu vida, el amor a Dios. No es tu casa, no es tu esposa, no son tus hijos, es amar a Dios. No es buscar un auto, no es buscar una residencia, no es buscar el negocio, no es buscar el dinero y la prosperidad, es amar a Dios, la prioridad de todo ser humano. Que ama a Dios, ¿verdad? Por supuesto. Porque si dicen que aman a Dios y no es su prioridad Dios, pues yo no sé cómo dicen que lo aman. Pero sus interpretaciones, a pesar de todo este conteo y todo este estricto número de cosas, sus interpretaciones eran humanas. Pues solo alguien del reino de Dios tiene la correcta interpretación. Y Jesús, pues fue el que dictó las leyes del reino. Por supuesto que Él sabía la interpretación. Así nosotros encontramos frases que están en las Escrituras
que nosotros interpretamos a nuestra forma cuando nosotros debemos de buscar el sentido, ¿verdad?, popular entre los judíos sobre esa frase o esa oración, y entonces nosotros vamos a entender lo que quisieron decir, porque si no, vamos a transgredir las Escrituras y vamos a pensar cosas que no son. Hace algunas semanas puse un ejemplo: todo lo que atares en el cielo será desatado en la tierra, y todo lo de que desatares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Y entonces el cristiano se puso a atar y desatar demonios y no sé qué, y a desatar bendiciones y prosperidad, cuando ese es un dicho común entre los judíos, donde se da autoridad legal para que se tomen decisiones en las cosas de la iglesia del reino de Dios. Eso significa. Pero el no conocer esas cosas nos lleva a nosotros a hacer malas interpretaciones, y a muchos así nos enseñaron, sinceramente nos enseñaron, porque yo no puedo dar la sinceridad de la gente cuando enseña, pero estamos sinceramente equivocados. Así es que por eso Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, no solo léanlas, escudriñenlas. Esta correcta interpretación la tenía Jesús. Fíjense lo que enseñó el apóstol Pablo, hermano. Vamos a ver dos principios. El primer principio está en Primera de Timoteo, en la primera carta del apóstol Pablo escrita a Timoteo, Tesalonicenses, y después Primera de Timoteo, y vamos a leer el capítulo 6, versículos del 3 al 6. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y dice: apártate de los tales, o apártate de ellos. Si cuando nosotros leemos las Escrituras no nos conformamos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que están orientadas simplemente a tener una vida piadosa, es decir, de buen testimonio delante de Dios y al prójimo, y estamos inventando cosas espiritualoides, entonces esa gente nada sabe, delira, son necios, y entonces por eso nacen pleitos, iras, contiendas, palabrerías que no llevan a la gente a la edificación y no tienen ningún sentido. Ahora ve el otro principio. Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios, precisamente para que la gente tuviera cuidado de muchas cosas que a veces nosotros, sin darnos cuenta, caemos, porque a veces, como fuimos acostumbrados o hemos sido mal informados y enseñados, seguimos todavía con cosas en la cabeza que no sirven para nada. Fíjense lo que dice 1 Corintios 4, y vamos a leer el versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, o Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito,
no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué pasa cuando una persona piensa más de lo que está escrito en la Biblia? Se envanece, piensa que sabe más que la gente, cuando lo único que está mostrando es su ignorancia de las Escrituras. La Biblia se explica sola. Cuando Esdras, que fue el primer intérprete de la ley en la antigüedad, él lo que hizo fue escuchar el mensaje de las Escrituras y la tradujo o la interpretó de tal manera que el pueblo que no conocía ese idioma pudiera entender el sentido correcto de esas Escrituras. Pero Esdras no interpretó más allá de lo que estaba escrito. Y Jesucristo, cuando citaba las Escrituras, las citaba tal cual. Si había una palabra que probablemente la gente no podía entender, entonces Él la explicaba. Pero no hacía interpretaciones más allá de lo que está escrito. Todo lo que diga la gente más allá de lo que está escrito, pues son sus marihuanadas y son sus pensamientos personales. Pero eso no lo dice la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde carambas dice eso? Eso no dice la Biblia. Eso lo dijo un filósofo. Eso no lo dice la Biblia. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso sí lo dice la Biblia. Pero solamente cuando tú conoces las Escrituras y las has oído y escuchas que alguien las cita, tú sabes que es verdad. Por eso este intérprete de la ley, cuando escuchó la respuesta de Jesús, al igual que los saduceos, se quedó callado. Porque sabía que Jesús le había dado una correcta interpretación de las Escrituras. Él era un doctor de la ley. Si Jesús se hubiera equivocado, Él lo hubiera atacado de inmediato. Porque ese era el propósito. Hallarlo en un error de interpretación para juzgarlo y para echarlo fuera. Y así es la gente. Como no estudia, entonces piensa que puede poner en duda a una persona o cuestionar las cosas cuando ni siquiera estudia. Porque lo escuchó de alguien. Sí, pero ahora dime, ¿dónde dice? Así como le dije al chavo, a ver, ¿dónde dice que Dios ama al pecador y aborrece al pecado? Le digo, de hecho, Dios no escucha a los pecadores a menos que traigan una actitud de arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Hasta ese momento Dios los oye. Pero si la gente sigue con sus pecadotes, aunque te arrimes cada día y cada mañana y cada tarde y cada noche y estés parloteando, Dios no te va a escuchar porque estás contaminado con el pecado y el pecado apesta y el pecado mancha. Y delante de Dios no podemos estar así de defectuosos y estar llenos de pecados. Son principios, hermanos, que siempre les digo son básicos de las Escrituras. Pero es el desconocimiento de los principios básicos que nos llevan a cometer errores. Y pensamos que es que yo le he orado a Dios, yo le he pedido a Dios. Sigues enojado con tu esposa, sigues enojado con el hermano, sigues enojado con tu esposo. Dios no te escucha, Dios no te escucha. Deja tu ofrenda, ve y arréglate, haz lo que tengas que hacer y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora sí, acércate a Dios confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro y entonces sí. Pero mientras sigas así, así te vas a quedar frustrado, frustrada, porque no ves resultados, porque no ves la respuesta, porque Dios no te está oyendo. Porque si Él te oyera, Él te respondería. Porque la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir, pero son nuestros pecados los que nos han separado de Él. Si has leído ese versículo, bueno, espero que lo sigas leyendo.
Entonces, desde el momento que tienes un experto, sabes que es una trampa. Y su cuestionamiento tiene el objetivo de hacerte caer. Y Jesús lo sabía. Pues Él sabe todas las cosas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Dijeron en el verso 37. En el 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Oye, ya leímos que había más de 600, divididos en dos. Y unos que eran voluntariamente de cumplimiento y otros que eran forzosamente de cumplimiento. Y entre ellos estaba este. ¿Cuál es? Y entonces la respuesta de Jesús fue esta. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús, ¿qué le quiso decir? Que se debe amar a Dios con toda la esencia de la persona y con cada parte de su ser. Con toda la esencia de nuestra persona y con todo nuestro ser. Así debe de ser el amor a Dios. Eso Jesús les quiso decir. Entonces Jesús lo que hizo, como siempre lo hace, y como les dije al principio, hermanos, Él no contestaba su pensamiento propio, Él contestaba con las Escrituras. Entonces Él lo que hizo fue citar un pasaje muy conocido que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Fíjese, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y recuerde que esto es lo que Moisés dijo, lo que Moisés enseñó de parte de Dios. Y entonces dijo, desde el versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús les contestó de acuerdo a este pasaje. En la comunidad judía, hermanos, cada día en la sinagoga, en la mañana, en la noche, en el culto de la noche, porque tienen culto todos los días. Tú no puedes venir el domingo. Ellos tienen culto todos los días, en la mañana y en la noche. Ahí está para lo que ponen pretextos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos debían demostrar su amor a Dios. ¿Cómo? Estando con Él. Entonces, yo no sé cómo la gente se demuestra amor cuando no está con la persona que ama. Si tú no oras, ¿cómo entonces dices que amas a Dios si no oras? Ah, pero el día que te pasa algo, el día que tienes necesidad, ahí estás chillando. Y ahí dice: Señor, ayúdame. Jehová, Hijo de David, ten misericordia. Sácate para allá. Nada más cuando lo necesitas, pues si no es el mago de los sueños. Dios es el Dios soberano, el todopoderoso. A Él te tienes que rendir y humillar. Pero no buscarlo cuando lo necesitas. A ver, así a tu esposa, a tu esposo, búscalo cuando lo necesites, te va a mandar a volar. Busca a tus padres nada más cuando los necesites. Sáquese de aquí, chamaco. O sea, ya, eso es amor, cálmense. Eso no es amor, eso es conveniencia, eso es egoísmo. Ellos todos los días, en la mañana en la sinagoga y en la noche en la sinagoga, tienen culto, van delante de su Señor. Y esta declaración que leímos en Deuteronomio, versículo 4 y versículo 5, la repiten en la mañana, la repiten en el culto de la noche y antes de dormir la repiten. 3 veces al día la repiten.
Y vamos a ver si está bueno mi hebreo. Esta oración dice así: Shema Yisrael Adonai Elohei Nu Adonai Echad Yehak Taed Adonai Eloheja Bet Kol Ebedja Od Bet Kol Natseja Bet Kol Naudeja. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dijo Jesús en el versículo 38, que estamos de Mateo 22. Dijo él, es el primero y grande mandamiento. O sea, es la prioridad de la vida de todo aquel que dice que ama a Dios. Por eso cuando Jesús viene y le enseña a la multitud, les dice, cualquiera, ¿quién? Cualquiera, que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, no es digno de mí. Fíjense que Jesús no dijo, no es digno de Dios, dijo, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y estaba hablando en tercera persona. Dios estaba hablando de parte de Jesús. No es digno de mí. Cualquiera, de cualquier familia de la tierra, de cualquier cultura, de cualquier país, que ame más a su esposa, a sus hijos, a su madre, a su padre, no es digno de Dios. Eso lo enseñó Jesús, porque ese es el primer y más grande mandamiento, es la prioridad en la vida de todo ser humano, amar a Dios con todo su ser y con todo lo que representa a Él. Así que debemos nosotros manifestar nuestro amor a Dios, si no, no somos discípulos de Cristo. El amor a Dios es la prioridad. Amar a Dios nos da una seria relación. Cuando tú amas a una persona, entonces en ese momento tú haces factible la relación. Cuando tú verdaderamente amas a alguien y dices, yo con ella hasta el fin, y yo ahorita me voy a poner a estudiar o voy a trabajar y voy a juntar para que tengamos una casa, el día de mañana hagamos una familia, luego entonces voy con los papás y les digo, ¿saben qué? Me quiero casar con su hija. Ahorita vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero quiero comunicarles que estamos en una relación porque yo amo a su hija. Pero cuando nada más quieren cotorrear y vienen aquí a la iglesia bien santitos, y, pastor, aleluya. Pastor, fíjese que quiere una relación con esta muchacha, pero allá afuera andan con otras. Porque he sabido de 2 que 3 de aquí, que aquí tienen a la mensa esa, bueno, perdón por la palabra, a la tonta esa, creyéndoles que es su novio. Es que es de la iglesia, es que tiene un ministerio, ¿sí? ¿Y ya lo investigaste? ¿Ya sabes si no anda allá atrás por otra? Sería bueno investigar. Pero cuídense que yo me entere, porque si yo me entero, yo voy a ir con esa jovencita y le voy a decir lo que estás haciendo. Yo no me voy a callar, porque no se vale, porque no es justo, porque no puedes hacer eso, porque eso es indigno de un hijo de Dios y es indigno de una mujer. Y yo, si me entero, yo voy a actuar. Y yo sí le voy a decir, lo siento, hija, pero sabes que ese cabezón anda con otra. Y ya lo supe, ya me dijeron, y se llama tal. Yo sí voy a investigar. ¿Saben lo que hizo un día mi hermano César, pastor, que ya partió con el Señor, hermano? Gracias a Dios, ya está en la pachangota, tremendo.
Dice que un día le comunicaron que una de sus congregantes, jovencita, que andaba con un muchacho de la iglesia, resulta que llegó una jovencita y le dijo, ¿qué cree, pastor? No es chisme, pero le voy a decir. No soy comunicativa, pero es la verdad. Y bueno, la verdad, pues ni modo. Cueste lo que cueste. Fíjese que esa muchacha que anda con tal, está allá en el parque con otro muchacho. Mi hermano dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y se fue al parque. Y se paró ahí atrás de ellos. Ya cuando acabó el caramelo, volteó aquella, las naguas se vinieron para abajo. Y ahí en ese momento mi hermano la exhortó y le dijo, y esto lo va a saber él, porque no se vale lo que tú estás haciendo. Eres indigno de esa mujer, eres indigno de ese joven. Y yo le voy a decir. Y llegó el domingo y le dijo, ven, mira hijo, quiero decirte algo. Así, 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 y así, así, y así, así, así. ¿Qué hubo? Lógico, el chavo se desilusionó, se puso triste. Pero dijo, ¿tienes tele, chava? Ahí te ves. Porque si tú no te amas a ti mismo, no vas a amar a nadie. Y ahorita lo vas a ver. Tú no vas a amar a nadie si tú no te amas a ti mismo, si tú no te valoras y si tú no tomas una identidad en Cristo. Qué tremendo, hermanos, es que la gente esté creyendo en el amor cuando ni siquiera sabe lo que es eso. Qué tremendo. La respuesta de Jesús es una de las respuestas más fehacientes y verdaderas de la Biblia. Amar a Dios nos da esa relación de pacto con Él. El pacto conectado con el pacto abrámico, el de la promesa, el único que nos alcanza. Todos los pactos fueron hechos con Israel. Del pacto abrámico, lo que nos alcanza es la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todo lo demás, todos los mandamientos, los 600 y tantos preceptos, todo eso es para los judíos, no es para nosotros. No agarres el Antiguo Testamento para pensar que tú vas a tener las bendiciones del pueblo de Israel, porque ese pacto fue hecho con Israel, no fue hecho contigo, y era un pacto condicional. Si tú haces esto, te voy a dar esto, pero si tú dejas de hacer esto, te va a pasar esto. ¿Eso quieres? ¿Estar bajo maldición, como dice Gálatas 3? ¿Que el que se sujeta a la ley está bajo maldición? Bueno, entonces agárrate el Antiguo Testamento y cómetelo todo y está bajo maldición. Nosotros estamos bajo la gracia y lo que nos alcanza es la promesa dada a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y dentro de esas está nuestro México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Ya hasta me estoy volando cantante, hermano. No me incite, hermana. El cumplir entonces este mandamiento hará que tengamos la más grande influencia en nuestra vida de parte de Dios. Pues sí, porque si Dios ve que lo amamos, Él inmediatamente va a intervenir con nosotros. Pero ¿tú crees que es amor? Venir cuando quieres, hacer lo que quieres, no estar con Él, estar no sé dónde. Eso no es amor, eso es conveniencia. Y hay muchos cristianos que están en la iglesia nada más por conveniencia, no están por amor a Dios. Ese es el problema grave de la iglesia. No de esta, gracias a Dios. Hermanos, el amor que demanda Dios va más allá de un sentimiento. Va más allá de, ay, que siento bonito. Ay, hermano, es que si viera los ojos de joven. Sí, pero si vieras su flojerota. Si vieras que es un nini. Ni estudia, ni trabajo, ni nada. Si vieras eso. No, está embelesada en los ojos. ¡Qué testimonio!
No es una emoción. No es que sientas bonito porque estás con Él. Requiere una demostración. Se traduce en una palabra: obediencia. El que ama a Dios es obediente a Dios. Así de simple. Entonces ya sabes si amas a Dios realmente o no. Dios liberó a Israel, hermanos, de los egipcios, demostrando su amor. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Ahí mismo donde está dictando las leyes, el Señor les dice, porque para mí, yo siempre he dicho que la ley de Dios ha sido el don de Dios de gracia más grande, de amor, de misericordia que ha dado al ser humano. ¿De qué manera conoceríamos lo que es pecado? ¿De qué manera tendríamos la oportunidad de ver la obra de Dios para salvación de nosotros? Es el acto de amor, de gracia más grande que Dios hizo. Deuteronomio 4, versículo 37. Por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de tu presencia naciones grandes más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como sucede hoy. Dios demostró su amor con el pueblo de Israel, liberándolos de Egipto. Dice en el capítulo 7, versículo 8, dele vuelta a la página, capítulo 7, versículo 8. Sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Entonces, en consecuencia, así también Israel, lo cual es justo, debe manifestar, así como nosotros, su amor obedeciendo los mandamientos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11 en el versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Vean cómo todo está ligado. Amará pues a Jehová. Cuando tú amas a Jehová tu Dios, entonces guarda sus ordenanzas y estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. No a veces, no de vez en cuando, todos los días. Dale la vuelta a la hoja en el capítulo 13, en el versículo 22, y escucha lo que dice la Escritura. No hay 22, ¿verdad? Alguien me engañó. Es el 18. Cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te he dado hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te he dado hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, vamos a regresar nuevamente a Mateo 22, póngale algo ahí en su Biblia para que no pierda ese pasaje y cuando le dé vuelta rápido lleguemos. Si amamos a Dios con todo nuestro ser, podremos obedecer sus mandamientos. Ahí está claro. Si tú amas a Dios, no te va a ser difícil guardar sus mandamientos. No es difícil obedecerlo. Por eso llega la esposa con el esposito. Oye, mi amor, ¿me ayudas a lavar los trastes? Claro, vida, por supuesto. Y le guiñamos el ojo y ¿qué hubo? Pero cuando dice, lávate esos trastes, no haces nada, mira, estás ahí aplatanado viendo la tele.
¿Tú crees que ese hombre se va a parar? No se va a parar. Ahora por sus pantalones no se para. Porque en el pedir está el dar. Pero si tú usas palabras sazonadas, amorosas, lo estás doblegando. Claro, príncipe. Príncipe, más parece la rana que le falta el beso. Yo cuando oigo a la gente que le dice príncipe, yo digo, pues ya dale el beso, porque yo lo veo rana todavía. Qué tremendo es eso, ¿no? Así, amados hermanos, nosotros podemos entender los mandamientos. Hay una frase de expresión que usó Jesús y que usó la Escritura y que nosotros hoy tenemos que ver, que es muy importante. Es la frase que dice de todo corazón y de toda el alma, de toda tu alma. Esta frase Dios también la asoció no solamente al darle el amor, sino la asoció cuando tú lo buscas. Ahí en Deuteronomio capítulo 4, vemos esa frase. En el versículo 29 dice, pero si desde ahí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y toda tu alma. La misma frase que usó Dios con respecto al amor, la usó cuando tú lo buscas. Después también la usó ahí en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30 con respecto a la obediencia. Deuteronomio capítulo 30 versículo 10 dice, cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es la misma esencia que pide Dios para amarlo, para obedecerlo y también para buscarlo. Con todo el corazón y con todo el alma. Tú no puedes ir delante de Dios y aquí estoy, con un chicle en la boca. Aquí estoy, Señor. No, tú tienes que ir con una actitud de que le vas a entregar todo tu ser porque lo vas a amar, lo vas a buscar y lo vas a obedecer. También esta frase la dijo para convertirse a Él. Claro que en ese pasaje que lo leímos también está implícito, pero vean el versículo 2 del capítulo 30. Te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Dios usa esta frase cuando tú lo buscas, cuando tú lo amas, cuando tú lo obedeces, cuando tú te vas a convertir a Él. Pero también la usa cuando Él desea que nosotros nos obedezcamos sus mandamientos. Ahí en Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando Él pide que nosotros pongamos por obra su palabra, quiere que lo hagamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No es simplemente de una frase, de una palabra vana, es un cumplimiento real, es un compromiso, es un sentido en el cual nosotros entregamos todo nuestro ser a Dios con tal de obedecerlo, con tal de amarlo, con tal de acercarnos a Él, con tal de convertirnos, con tal de cumplir sus mandamientos. Estos verbos que leímos especifican las formas que debe asumir el amor a Jehová por parte del pueblo. En ese tiempo el pueblo de Dios y ahora nosotros que somos sus hijos. Si a ellos los llamó pueblo,
A nosotros nos llamó hijos. Dice la primera carta del apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Un nombre que en el Antiguo Testamento solo tenían los ángeles y que en el Nuevo Testamento fue dado a la iglesia, a los que creían en Jesucristo, hijos de Dios. En el libro de Job nosotros veíamos que dice: y vinieron los hijos de Dios y en medio de ellos Satanás. Y los hijos de Dios son los ángeles. Ese es el mote dado en la antigüedad a los ángeles, pero en el Nuevo Testamento Jesús lo puso en la iglesia. Por eso dijo: cuando se acerquen al Padre digan: Padre nuestro. ¿Por qué? Porque somos hijos. Dándonos Jesús identidad. Más allá de un siervo, más allá de un seguidor y creyente, somos hijos. En el verso 39, ahí de Mateo capítulo 22, el Señor dijo esto: el segundo es semejante. O sea, no es inferior al primero, es semejante. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, Jesús está diciendo que debemos demostrar nuestro amor a Dios amando al prójimo. De ahí el título de esta enseñanza. Debemos de amar a Dios igual que vamos a amar al prójimo. La cita de este mandamiento por Jesús viene de Levítico 19:18. Levítico 19:18, ahí está, el Señor Jesús citó este mandamiento de este libro. Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Léalo otra vez. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces firma: yo Jehová. O sea que este mandamiento, al igual que el primero, no es opcional. Lo tienes que hacer. Y este mandamiento tiene implícitas otras cosas: que no debes de guardar rencor con nadie, sino vas a amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. No está diciendo que hay varios frutos. Está diciendo que es un fruto con 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el amor, dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, es sufrido, es benigno, no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aplicar un concepto cuando no lo conocemos? Imposible. Si usted necesita amar a alguien, se tiene que aprender estos versículos de memoria para que sepa lo que consta eso que usted supuestamente va a dar. Tú no me puedes hablar de algo que tú no conoces. Pero la mayor característica del amor, ¿sabe cuál es? Que nunca deja de ser.
Todo va a pasar, el conocimiento, las profecías, pero lo que va a permanecer va a ser el amor. El amor nunca deja de ser. Por eso cuando una persona dice, es que ya me aburrí de esta persona, es que ya no quieres, que nunca lo amaste. Mira, te estoy revelando, nunca lo amaste. ¿Y sabes por qué no lo amaste? Porque tampoco amaste a Dios. Y como no aprendiste a amar a Dios, no aprendiste a amar a tu prójimo. Y tu prójimo es tu esposa y es tu esposo. Todo este tiempo que has estado con él, todo este tiempo que has estado con ella, has sido un hipócrita. Dura es esta palabra, pastor. Más duro es el infierno. Y yo te quiero prevenir, para que no llegues ahí. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No como piensa la comadre, no como piensa la amiga que ha tenido 5 amantes. A buen árbol te estás arrimando a consejos, ¿eh? No con tus amigos que tienen su mente pervertida. Pues ya déjala, ¿para qué sigues con esa vieja? Hay tantas viejas en el mundo. Como a ti mismo. Entonces lo que Jesús está diciendo es que entendamos cuánto nos amamos a nosotros mismos para que tengamos un parámetro y saber cómo yo debo de amar al que está a mi lado, al que está enfrente y al que está atrás. Porque de esa manera yo lo tengo que amar. Como me amo a mí mismo. Lo que quiero para mí, lo quiero para él. Si esta iglesia es bendecida y prosperada, si el pastor de esta iglesia es bendecido y prosperado, eso yo quiero para las demás iglesias, porque esta iglesia ama a los pastores y a las otras iglesias. Porque ese es el mandamiento. Porque no es opcional. Un mandamiento no es opcional. Es para obedecerse. Tú no te das cuenta, pero estás acarreando enfermedades internas que un día se van a manifestar. El odio, el rencor, la amargura, todo eso está adentro en el corazón. Es una raíz que va a ir creciendo y un día va a salir una ramificación que va a dañar tu corazón, que va a dañar tu cerebro, tu sistema nervioso, tus huesos, tus músculos, y se va a reflejar en una enfermedad. Por eso Jesús encontró a un hombre y le dijo, mira, ya te sané. Ya no peques más, porque si no te va a venir una cosa peor. Jesús a través de las Escrituras ha advertido a mucha gente, pero seguimos guardando rencores a pesar del mandamiento. Es que yo no puedo ver ese hermano. Es que yo no puedo ver esa hermana. No, yo a mi madre ni la quiero ver. No, yo ni voy a la tumba, que se pudra más, porque no saben lo que me hizo mi padre. No saben lo que hizo mi madre. Ya está en la tumba. Dios ya lo juzgó. Tú ya no lo juzgues. Porque además tú no tienes el derecho de juzgar a nadie. Tú no eres Dios. El único que tiene el poder de juzgar se llama Jesucristo. Él se va a sentar en un trono y nos va a juzgar a todos. Tú no eres nadie. Y los que se han atrevido a juzgar, aquí están las evidencias y las consecuencias que acarrearon. Siempre es el deber del pastor advertir del peligro. De ir con la oveja y decirle, no hagas eso, porque eso no está bien. A la forma de ver tú estás bien, pero no está bien. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. No está bien. Pastor, es que estoy haciendo eso, es que estoy haciendo algo. No está bien. Y no lo debes de hacer.
Ya, se acabó el asunto. No, pero... Sí, pero ya cuando no entiende, 2 cachetadas, porque pues ya es sensatez. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que Jesús resumió los 10 mandamientos del Decálogo en 2 mandamientos, los cuales van juntos. No están separados. Tú no puedes decir yo amo a Dios y aborrezco al hermano. No, yo todos los días oro, pastor. Estoy delante de la presencia de Dios, hasta estoy temblando, dice. Ay, a veces hasta estoy babeando solo. Y aborrece a su hermano. Y lo odia y le guarda rencor porque dice que hace un año no sé qué le hizo. Hace un año. Oye, la Biblia dice, escucha, la Biblia dice que si dejas pasar tu enojo de cuando se pone el sol, de que sale a que se pone, dice que le das lugar al diablo. ¿Sabes qué? El diablo tiene una multitud de demonios en tu casa y nada más está esperando que te descuides para hacer fiesta. Por tu odio, por tu rencor, por tu amargura. Porque sigues con las cosas. Pero quieres que llegue el pastor, como si el pastor fuera el divino. Y, a ver, demonios, sálganse, porque esta familia ya debe de vivir en paz. Si tú le estás abriendo las puertas, si tú le estás poniendo las condiciones, si tú en vez de tener alabanzas tienes la guaracha sabrosona, pues luego no te preguntes por qué te pasa lo que te pasa y por qué las cosas no se arreglan, porque tú no has ido delante de Dios, no te has humillado, no has tenido comunión y no te has pedido a Él que Él solucione tus situaciones. Qué triste es esa vida de los cristianos, hermanos, que viven en desobediencia. Por eso esos hombres mentirosos que andan allá afuera haciendo, ¿verdad? Reuniones de liberación y de sanidad. Yo digo, ahí va puro cristiano desobediente, que por su desobediencia está enfermo. 5,000 personas asistieron, 20 fueron sanadas. No, mejor ya no hagas nada. Si eso le llamas unción, no sé, andamos mal. Jesús sanaba a todos. ¿No has leído? Dice que venían las multitudes y Jesús sanaba ¿a quién? A todos. No decía, este sí, este me cae bien. No, esto no, como que no viene sincero. No, este no. Jesús sanaba a todos. Cuando venían las multitudes, Jesús sanaba a todos. Porque Él ama y tiene misericordia de todos, no de unos cuantos. Luego hasta vemos que aparecen en un evento en el Ecuador, esa persona dando testimonio, y luego van para El Salvador y ahí está la misma persona. Oye, ¿qué tú no eres de Ecuador? Sí, pero también vengo acá porque pues es que me dieron por debajo del agua una lanita para venir y motivar a los que están allá sontados de sonsos allá atrás. Qué tremendo, hermano, que haga la gente, se está aprovechando de la fe sincera de otros y las esté llenando de tonterías. Ese poder engañoso que dice Jesús que aún haría caer aún a los escogidos. Porque no buscaron la verdad de la palabra, sino buscaron sus sentimientos y su beneficio propio. Pero no buscaron a Dios. Por eso Dios les envió un poder engañoso. Porque no siguieron la verdad, porque quieren seguir ahí. Amar a Dios y al prójimo tiene que ser como a nosotros mismos. Cuanto te amas, así debes de amar al prójimo. ¿Qué nos enseña entonces esto, hermanos? Otra cosa más. Estos 2 mandamientos para Dios son fundamentales. No son optativos, no es si quieres. Mejor ponte acá atrás, precristiano. Ya no te digas cristiano, di precristiano, porque si no estás cumpliendo esto, tú eres un precristiano.
Estás en el proceso, pero no lo eres, porque un hijo de Dios obedece, punto. No importa, aunque se sienta feo, aunque duela, pero tú estás obedeciendo a Dios. Porque lo primordial en nuestra vida es obedecerlo porque lo amamos. ¿Por qué tú debes de obedecer a tu madre, a tu padre? Porque lo amas. Pero no digas que lo amas cuando no lo obedeces. Cuando estás replicando, pero si yo no lo tiré, pero si yo no lo hice, pero yo ¿por qué? Porque yo te lo estoy mandando. Bueno, mi abuelita agarraba el guarache y decía, porque yo te lo estoy mandando. Sí, Abu, vámonos a obedecer, porque de eso a un chanclazo, mejor voy. Pero eran las formas de la antigüedad. Hoy los hijos les pegan a los padres. Hoy los padres lloran por los hijos. Oye, antes agarraban eso, ¿quieres? Órale, vámonos en 2 huetazos y te me vas de aquí. No, hoy somos sentimentalistas. Hoy los derechos inhumanos y todas esas cosas nos han agobiado. Y el bullying y no sé qué tanta tontería. Bullying, porque te están diciendo algo. No sabes el bullying que a nosotros nos hacían. Es que me dijeron feo. ¿Y eso es bullying? Oye, no sabes lo que a nosotros nos hacían, ¿eh? Eso sí era bullying, no las tonterías de hoy. Y yo no me traumé. Te forma el carácter, te hace más fuerte, te templa como ser humano. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida son el proceso de nuestra santificación. Nos mete en el camino y nos pone las tentaciones enfrente, y cada día está la tentación. Pero ser tentado no es pecado, el pecado es caer. Cuando tú caes, ya, estás en el hoyo. También no solo en la ley, sino también por lo dicho y escrito por los profetas. Por eso es importante para Dios, porque los profetas, ellos lo comunicaron al pueblo. La esencia de las escrituras es el amor a Dios. ¿Por qué Dios se manifestó al hombre? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo de Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios es el acto de amor y de gracia más grande, porque en ella está Cristo. Cristo es la palabra es Cristo, y la palabra está impregnada del amor de Dios. Aunque la gente vea destrucción, aunque la gente vea ciertas cosas, cuando Dios me envió el diluvio fue por amor, aunque tú no lo creas. Cuando Dios castigó a los pueblos fue por amor, aunque la gente no lo crea. Aunque Dios en el Antiguo Testamento vean a un Dios malo, yo jamás he visto en la Biblia un Dios malo. Yo he visto un Dios de amor, de gracia y de misericordia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el mismo Dios, es inmutable, Él no cambia. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero cada quien ve con los ojos de su corazón. Pero yo cuando veo que Dios me llama la atención, sé que es porque me ama. Cuando mi pastor me llamó la atención, supe que me amaba. Por eso cuando los padres reprendemos a los hijos, es por amor. El hijo ve a un padre malo que le prohíbe las cosas, que se está exponiendo al peligro, pero nosotros lo estamos cuidando por amor, porque dice Efesios capítulo 5 que amor es cuidar y sustentar, y los cuidamos y los sustentamos porque los amamos. ¿Por qué? Porque así Cristo se entregó y amó a su iglesia, y es lo mismo que nosotros hacemos.
No puede estar separado el primer mandamiento del segundo. Van implícitos. Por eso Jesús lo resumió en esos dos. Las Escrituras nos muestran la expectativa de Dios. ¿Cuál es? Es porque yo amo a Dios, que amo a mi prójimo. Esa es la expectativa de Dios. Que tú lo ames a Él y ames al prójimo. Entonces seremos una buena influencia en la vida de otros. Seremos una buena influencia. Seremos un canal de Dios para generar en otros los cambios que Él quiere en ellos. Que Dios se complazca con ellos y el prójimo también sea receptor de todas las bendiciones como yo lo he sido. Por eso el amor de Dios y el amor que nosotros damos al prójimo no es egoísta. Si alguien tiene algo, si alguien prospera, si alguien es bendecido, yo me gozo. Pero ¿cómo yo pido algo para alguien y cuando lo tiene me da envidia? O sea, no puede ser. Al contrario, qué bueno, hermano, he estado orando por ti, que Dios te bendiga y te prospere. Y en ese sentimiento Dios voltea y ve tu corazón, dice, ahora va para ti. Por cuanto tienes eso en tu corazón, por cuanto tu corazón no es egoísta, pero cuando estás, no, sí, para mí que eres narcotraficante, han de vender droga y, no, sí, por eso tienes esa casota, no, sí, quién sabe qué anda haciendo, bueno, no sé, mana, pero me dijeron, mana, me dijeron que quién sabe qué está haciendo, ay, Dios mío, no me digas, y se dice cristiano, sí, aleluya, gloria a Dios santo. Pero hablan en lengua, se tiran en el piso, tiemblan. Y andan de chismosos. Qué tremendo es eso, hermano, cuando la gente no ha entendido que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Y que nuestro corazón debe estar siempre bien conectado con Dios. Así Dios se complace con ellos porque ellos también son receptores, nuestros prójimos, de las bendiciones de Dios. Entonces es deber moral de todo ser humano amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso Jesús puso énfasis en estos dos mandamientos. Porque la fuente y base de todas las enseñanzas que Dios habló a Moisés, después a los profetas, después se lo reveló a Cristo, Cristo a sus discípulos, sus discípulos a los padres de la iglesia del primer siglo, después ellos a los del segundo siglo, y así por las generaciones hasta con nosotros. La base y fundamento de la iglesia es el amor. Pero aquí está el problema, que la gente nada más quiere ver una cara del amor y no la otra. Nada más quiere ver que todo el mundo le hable bonito, que todo el mundo lo ayude, que todo el mundo haga algo por él, pero no quiere darle la vuelta que dice justicia, es decir, que tú hagas lo mismo que hicieron contigo. Ay, no, esa iglesia me ha ayudado, esa iglesia, ¿y tú qué has hecho por la iglesia? No seas injusto. Si la iglesia te ha ayudado, si la iglesia te ha bendecido, lo justo delante de Dios, por amor a Dios, es que tú retribuyas esa bendición que tú un día recibiste. Si hay aquí en esta iglesia alguien que ha recibido una despensa, este canasto tiene que estar lleno todas las semanas. Porque tú estás retribuyendo con justicia, que es la otra cara del amor, lo que el amor de los demás han hecho contigo. ¿Dónde está? Se da cuenta que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Todos llaman a Jesucristo Salvador, hermanos, pero nadie, contados son los que lo pueden llamar Señor, porque solamente el Señor gobierna nuestras vidas. Cuando Jesucristo es Señor, gobierna nuestras vidas. Por eso Jesús puso énfasis en eso. Para que nosotros veamos los principios, hermanos, del verdadero amor,
Solamente hay un lugar, hermano. Bueno, hay dos, porque el apóstol Pablo también era un hombre que amaba mucho a Jesucristo. Pero miren, hermanos, hay uno que le decían el apóstol del amor. Y en la primera carta del apóstol Juan, nosotros vamos a descubrir ese amor verdadero y cómo se manifiesta. Si empezamos a nosotros a leer desde el capítulo 1, el versículo 5, y empezamos a buscar todos los principios acerca del amor, aquí los vamos a encontrar fácilmente. En el versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, no es un mensaje mío, no lo está diciendo el pastor, no es mi pensamiento personal, es de él, de Dios. Y les anunciamos, dice Juan, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, porque andar en tinieblas se refleja en nuestro trato con nuestro prójimo, porque cualquiera dice que ama a Dios, pero resulta que anda, o sea, está haciendo cosas indebidas con el prójimo, entonces anda en tinieblas, y dice que es un mentiroso y no practica la verdad, porque la Biblia se trata de practicar la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Y entonces opera un grande poder que es la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. La sangre no es un fetiche que te cubre, la sangre de Cristo te limpia del pecado. Y después dice la Escritura, en el versículo 9 al 11, del capítulo 2, de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11, el que dice que está en luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Dónde estás? Ahí estás. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es decir, que los que andan en tinieblas son un tropezadero a la gente. Por un lado vienen a la iglesia, levantan las manos, están llorando, están temblando, se tiran al piso, pero tienen odio y rencor con sus hermanos. Estás en tinieblas, ubícate, sal de ahí. Ahora lea el versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Pero hay un peligro. ¿Saben cuál es el peligro? Es el versículo 15 del capítulo 2. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, ¿y qué es la cuestión del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ese es el peligro que nosotros corremos. Ahora vaya al capítulo 4 y vamos a leer el versículo del 7 al 13. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué tremendas declaraciones, hermano, del apóstol Juan. Tremendas declaraciones. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús termina aclarando, hermanos, este concepto y dice en el verso 40: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces debemos demostrar nuestro amor por Dios amando al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan aquí en el amor a Dios y amor al prójimo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en dos mandamientos. Debemos pensar entonces cuánto nos amamos para tener una medida para amar a los demás. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, no amamos a Dios y en consecuencia ni al prójimo. No hay amor en nosotros, entonces ¿cómo amaremos a alguien? Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a Dios y cómo vamos a amar al prójimo? Entonces debemos amar a Dios, estar pegados a la fuente del amor verdadero que es Dios, para tener identidad, amarnos a nosotros mismos y poder amar al prójimo. Como está escrito, hermanos, con este versículo termino. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto, hermanos,
no es opcional. No es opcional. No es si quieres, si puedes. Señor, es que mira lo que me hicieron. Pastor, es que ya me voy porque aquí no hay amor. Porque me han lastimado. No sabe esa persona entonces lo que es el amor, porque el amor es sufrido. Y si ella está sufriendo, es porque ama. A veces las parejas me dicen, pastor, es que este hombre, mira lo que hace, mire lo que aquello, que quién sabe qué. Y le digo, hermana, pues dése cuenta que lo ama. Es que usted no sabe todo lo que le ha aguantado y está con el moco flojo, no, llori. Y le digo, hermana, tiene que darse cuenta que lo ama, porque si no, ya le hubiera sacado los trapos a la calle. Porque el amor es sufrido. Porque tú debes darte cuenta que el verdadero amor, el amor de Cristo está en ti, por eso soportas todo. Por eso Jesús, cuando iba a la cruz, no se bajó de la cruz, porque Él amó mucho al mundo. Y le quiso dar la oportunidad a toda la humanidad de salvación a través de la demostración de su amor, muriendo ahí en esa cruz por ti y por mí. Y hace un llamado a las personas y les dice, ¿quieres mi amor? ¿Quieres creer en esa cruz? Para unos es locura, pero para mí, dice Jesús, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No amemos de palabra, hermanos. Amemos de hecho y en verdad. Si nosotros, dice Santiago, decimos que amamos a alguien y lo vemos tener necesidad y no le ayudamos para cubrir su necesidad, ¿dónde está el amor de nosotros? Por eso la fe sin obras está muerta. Sí, tenemos que orar por él, sí, tenemos que pedir por él, pero si podemos ayudar, tenemos que ayudarlo. Si no tenemos cómo ayudar, pues Dios sabe que no tenemos la posibilidad, pero si hay la posibilidad, hay que ayudar, porque el amor es de Dios y Dios nos ha mandado que nos amemos los unos a los otros. Estos doctores de la ley querían cachar a Jesús en un error teológico, en una mala interpretación. Le mandaron a un especialista en las Escrituras y cuando Jesús les dijo la respuesta, quedaron otra vez completamente callados, porque ellos no sabían que le estaban preguntando a aquel que dictó la ley, aquel que tiene la verdadera interpretación de las Escrituras. Por eso la Biblia se describe sola, se interpreta sola. Tú no tienes que añadir, no tienes que quitar, no tienes que imaginar. No, es que yo creo que la guerra de Gog y de Magog es Rusia ahorita contra... Pura ignorancia de la gente, hermanos. La Biblia se interpreta sola. Ahí dice claramente qué es la guerra de Gog y de Magog, qué acontecimientos están en curso. Pero los falsos maestros y los falsos profetas están enseñando completas tonterías a la gente. Por eso una de las mayores cosas que Dios quiere en nuestra vida es que aprendamos las Escrituras. Que tengamos un guía que nos lleve para que podamos nosotros a leer e interpretar correctamente las Escrituras. Amados hermanos, si en nosotros no hay amor, de nada sirve nada, ¿eh? Póngase de pie en esta tarde y quiero leer este pasaje que Dios ha traído ahorita a mi corazón para que usted escuche lo que el apóstol Pablo enseñó. Para ponerlo en contexto, resulta que había una iglesia
la más carnal, ellos decían, escuche esto, ellos decían que tenían dones, que hablaban en lenguas. Y el apóstol Pablo declaró que esa era la iglesia más carnal de todas las iglesias. Por eso a mí nada me comunica la gente que se siente con dones, ni la gente que habla en lenguas y que está temblando y se está tirando al piso, porque Pablo los declaró como carnales. Y para enseñarles acerca de los dones verdaderos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, les da toda una disertación acerca de los dones. Pero por encima de los dones pone un atributo que ahora hemos visto que es un mandamiento de Dios, un fruto del Espíritu, que es el amor. Y les dice, está bien que quieras hablar en lenguas, que quieras profetizar, que quieras predicar, que quieras enseñar. Está bien, nadie lo impide. Todo que sea con orden. Si alguien va a hablar en lenguas en la iglesia, que haya un intérprete, sino que se calle la boca. Porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y el culto que tenemos es un culto racional, no un culto irracional. No sea que entre la gente que viene de fuera y véanlos haciéndoles todas esas tonterías y digan que estamos bien locos. Por supuesto, Pablo lo dice en este pasaje. Él está regulando los dones que la gente se quería decir tener. Y entonces les dice en el capítulo 13, versículo 1, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Te han dado unos campanazos aquí en la oreja? Bueno, pues esa es la gente que hace eso. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, todo mi ser y toda mi alma no está conectada con Dios y soy una persona que opera justicia, entonces nada soy. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento, y se acabarán. El capítulo 14, verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones. Vean que lo primero que tenemos que hacer es buscar el amor y después los dones, no al revés. La gente quiere los dones, pero no quiere amar al prójimo. La mujer habla en lenguas, ve visiones, tiene sueños y no ama a su esposo. De nada le sirve. El varón ministra la palabra, está hablándole a los amigos, a los vecinos, ora por ellos, los tumba al piso y no ama ni respeta a su esposa. De nada le sirve. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Señor de las luces. Hay un testimonio que atestigua que el don que tengo proviene de Dios y es verdadero. Mi testimonio. Por eso Pablo les dice, sigan el amor, después busquen los dones. Porque Jesús no dijo, por sus dones los conoceréis, por sus milagros los conoceréis, por sus profecías los conoceréis. Él dijo, por su fruto. Y el fruto
fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablaras al aire. A veces cuesta decir unas cosas, hermanos, pero Dios nos ha sacado de cosas tremendas a mi familia y a mí. Y aquello que la gente dice que es un don, yo lo vi en la brujería. Pero la gente sigue engañada porque no quiere seguir la verdad. Porque quiere seguir su sentimentalismo. Porque se quiere sentir especial. Y sí somos especiales, pero no por nuestros méritos ni por nuestros dones. Es por la puritita gracia y misericordia de Dios. Porque de lo vil, de lo menospreciado nos sacó Dios. Por eso hace mucho tiempo, cuando yo estaba con los pastores en una alianza y estábamos en un evento, me tocó lavar los baños junto con toda mi iglesia. Y nos repartimos los horarios. Pero hubo un horario donde no sé qué pasó con los que les tocaban, desaparecieron. Vino el rapto. Entonces mi esposa y yo tuvimos que estar 4 horas en los baños, en la madrugada, lavándolos y atendiendo a la gente que estaba en esas 24 horas de alabanza y de adoración a Dios. Y mientras estaba en el baño trapeando, me fui para atrás. Porque sí, todos los hombres quieren los puestos primeros. Todos quieren predicar. Todos quieren aparentar cosas. Pero nadie quiere lavar los baños. Pero ¿cuántos saben que en los lugares más humildes, en los lugares donde nadie piensa, ahí está el Señor? Y ahí estaba yo en el baño. Y me fui hasta atrás y tenía un letrero: este baño no funciona. Y entré al baño y entonces vi, ya saben, el atascadero, ¿no? Se desparramaba para afuera. Y entonces con un palo le piqué y no salió nada, no se destapó. Le eché 2 cubetas de agua, todo se desparramó. Dije, Dios mío. Y entre que estaba ahí le dije, Señor, yo he tenido tu palabra que dice que me sacaste de lo vil, de lo menospreciado, del lodo cenagoso. ¿Qué es eso? Estaba yo ahí disertando en mi mente y me dice, mete la mano. Mete la mano y saca lo que está atorando ahí y vas a saber lo que es lo que dice mi palabra. Y como el mexicano es muy listo, me puse doble guante, ¿verdad? Pero cuando metí la mano, haga de cuenta que la metí en ácido, el guante se rompió y todos los dedos se me salieron y ¡ah! Cuando vi ya estaba acá el guante, dije, Dios. Dice, bueno, ya estoy aquí. Y ya metí la mano y saqué un muñeco que un niño que tal vez fue al evento, lo aventó ahí. Y se atoró y pues no se iba nada. Y saqué y era un soldadito. Y estaba todo lleno de excremento, al igual que mi mano. Ya no le cuento más. Y entonces me dice, tú eres ese soldadito. Esto es que yo te saqué de lo vil, de lo menospreciado, del lodo cenagoso. En ese momento caí de rodillas ahí. No me importó que había agua, no me importó que traía traje, no me importó que estaba ahí, que iba a hacer la gente si entraba. Y decía, este pastor, ¿qué hace aquí tirado enfrente de la taza del baño? Yo estaba ahí tirado, llorando, porque Dios me había hecho ver lo que Él había hecho en mi vida. Yo era ese soldadito. Y ahí llorando, le dije, Señor, no lloro tanto por lo que acabo de comprender, sino que me acabo de dar cuenta que mi mano es una mano mugrosa, malvada, perversa, y tu mano era una mano santa que se enlodó y se ensució por mí. Y hermano, por eso muchas veces lo cuento, porque a mí nunca se me olvida de dónde me sacó el Señor, y por eso yo lo amo, lo glorifico y lo exalto, aunque el demonio
contra mí, porque lo he entendido. Y cuando era congregante me decían: oye Ángel, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por el Señor? Yo les decía sinceramente: hermano, no lo sé, porque soy débil en la fe, porque todavía no sé muchas cosas. Pero hoy, si usted me pregunta, yo le digo que estoy dispuesto a dar mi vida por mi Señor, y como buen pastor, dar la vida por mis ovejas. Y así debe de ser nuestro corazón, así debe ser nuestro ímpetu. Hay algo que debe de arder aquí adentro para que podamos nosotros reconciliarnos, para que podamos obedecer a Dios y podamos amar al prójimo. Estos mensajes siempre se prestan a la reconciliación. Estos mensajes siempre se prestan a la comunión. Pero ¿cómo no? Si el enemigo de nuestra alma siempre está buscando, siempre está atacando, siempre quiere matar, robar y destruir. ¿Y cómo no si nosotros le hemos abierto la puerta? ¿Cómo no si han pasado días y no nos hemos reconciliado entre nosotros? Y pobre del pastor, porque va con una familia, va con otra, va con otra, va con otra, y después se entera que están peleados, y por eso el diablo está haciendo fiesta en tu casa y está haciendo fiesta con tus hijos, porque no te has querido reconciliar, porque Dios ha llamado continuamente. Y qué bueno, porque hay esperanza. Si no, ya no llamaría. Él vendría y traería juicio sobre nosotros. Pero cuando Él habla, cuando Él quiere, cuando Él busca nuestro rostro, cuando Él quiere que nos acerquemos a Él para que nos alumbre su luz y podamos ver dónde estamos, si estamos en las tinieblas o estamos en la luz. Porque qué fácil es decir que estamos en luz, qué fácil decir que tenemos comunión con Dios, pero estamos criticando, estamos señalando, estamos prejuiciando, estamos atacando, estamos mal pensando, nuestros sentimientos están mal. Y no me extraña, porque este mundo está corrupto y la iglesia se ha dejado corrompir. Y entonces cuando uno da un abrazo, la gente piensa que uno ya les está tirando el... ¡Qué triste que haya gente con esos sentimientos por su corazón corrompido! Cuando el padre ama a los hijos, y yo no sé qué esté pasando y por qué esté diciendo esto, pero aquí lo siento en mi espíritu. Qué triste cuando en tu corazón hay un sentimiento equivocado contra alguien que verdaderamente te ama, porque este mundo no está acostumbrado al verdadero amor, y cuando el verdadero amor se manifiesta, la gente piensa que es algo malo. Eso le pasó a Jesús, que Él era el precursor del amor, y Él abrazaba y Él besaba, y decía a la gente que era un malvado, un perverso, porque la gente no conoce el amor. Qué bueno, hermano, que Dios nos sigue dando oportunidad, porque de otra manera juicio ya hubiera cabido sobre tu vida. Así que nuevamente te vas a reconciliar con tu hermano. Pero no vayas a ir: te perdono porque lo que me hiciste. Dios, ten misericordia de este cabezón. No vayas a ir así. Simplemente ve y dale un abrazo y se acabó. Simplemente ve y abraza a tu esposo, abraza a tu esposa, porque tu enemigo no es él, no es carne ni sangre. Tú te has equivocado. Es que ya no lo amo. Tienes 4 hijos. No entiendo entonces qué fue. Tú te tienes que dar cuenta que el enemigo está cambiando, está atacando tu mente y tu corazón, y tú tienes que cambiar eso.
El problema del ser humano siempre ha sido el corazón. Así que yo que tú, ya hubiera salido. Ya hubiera salido. A lo mejor esa persona ni sabe que estás molesta con él, pero tú estás lleno de amargura, de odio, de rencor. Pero lo peor de todo, si tú le guardas rencor a tu padre y a tu madre y ellos ya murieron, yo te quiero aquí al frente, porque yo voy a orar por ti, porque eso se tiene que romper, porque no puede haber sentimientos contrarios a Dios por causa de tus padres cuando ellos ya están en la presencia de Dios y ya fueron juzgados. Yo a ti te quiero aquí. Si tú estás guardando rencor y no sabes cómo quitar eso, ya estás aquí al frente. Porque si no, vas a seguir con esa amargura y el día de mañana me vas a estar llamando para que ore por ti porque estás enfermo. Le vas a dar pie al diablo. El diablo no está jugando. Él es un ser espiritual. Él te va a robar, a matar y a destruir. Y si tú no rompes con eso, entonces, qué error tan grande. Te has equivocado de iglesia. Esta no es una iglesia sentimentalista, es una iglesia de valientes, de gente que reconoce, de gente que quiere cambiar, de gente que quiere ver el fruto de Dios en su vida. Dios nos llama a la reconciliación hoy. Y los que están aquí al frente, cierren sus ojos ahí en su lugar. Hablen con su Padre en lo secreto, porque su Padre que está en lo secreto lo recompensará en público. Los que no tienen ese sentimiento, pero tienen que reconciliarse con alguien, salgan de su lugar y vayan a verlos. Vayan a ver a esa persona. Eso dijo Jesús. Si tú tienes algo contra alguien, tú ve, tú ve. No estés esperando que Él venga a pedirte perdón, porque eso no va a pasar. Ese no es el principio de Dios. La Biblia dice que Jesús nos vino a perdonar. Nosotros lo ofendimos, Él vino a perdonarnos. Él vino a ofrecer su perdón. Y eso mismo tenemos que hacer. Pero todos aquellos que guardamos resentimientos y que no sabemos cómo romperlos, tenemos que venir al frente. Y si has tenido sentimientos con tu padre, con tu madre, con alguien que te lastimó, que ya murió, ya ni está en esta tierra, Dios mío, pídele perdón a Dios. En este momento dile: Señor, aquí estoy. Señor, ten misericordia de mi vida.